el último café de este día martes, que es el comienzo de la semana, después de un fin de semana largo, pero estamos a martes y vamos a analizar la semana política. Yo creo que en el anuncio, conferencia de prensa o aparición de Alberto Fernández, más política que hubo. ¿Lo notaste más que el anterior? Sí, sobre todo por la presencia de Kicillof, la presencia una vez más de Horacio Rodríguez Larreta, pero el discurso de Kicillof también tuvo mucho de política en el medio. Claro, porque ya esas tres caras se habían visto en la conferencia anterior, que te acordás que ya se había hablado. Importante. Sí, pero ahora vos lo notaste como mucho más político también el discurso. Discursivamente, y las respuestas en la conferencia de prensa, me parece que la política ya se ha metido indudablemente en el aislamiento. Bueno, de eso vamos a hablar hoy en el último café, así que vamos a darle la bienvenida a dos especialistas, en este caso Gustavo Córdoba, que es consultor y especialista en comunicación política. Gustavo, buenos días, ¿cómo estás? Un placer. No, un placer para mí, que tengan buenos días todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por el tiempo cedido para Telediario Federal. Y a Jeremías Biglia también le damos la bienvenida, es comunicador social y analista político. Bueno, hemos conversado también muchas oportunidades con él, así que bienvenido, Jeremías, también. Hola, muy buenos días a ustedes y un saludo a Gustavo, un placer. Tuve la suerte de este verano haber estado en un congreso de la Escuela Raúl Alfonsín en la Universidad de Córdoba y pude escucharlo, así que un placer compartir esta mañana de análisis. Bueno. Bien, Gustavo, ¿coincidís con que ya va a haber que empezar a leer la política en el aislamiento, lo cual íbamos todos medianamente para el mismo lado y ahora ya comenzamos a observar distintas opiniones, distintas acciones, protestas inclusive? No, a ver, todo es política y la verdad es que lo que está pasando ahora, estamos en un contexto extraordinario, incomparable, inédito, y estamos viendo las acciones de un gobierno que arrancó muy bien, con mucho sentido común al principio de la cuarentena, y que ha alternado buenas y malas. Esta última conferencia de prensa creo que adoleció de dos defectos que son importantes señalárselos al gobierno. Por un lado, los defectos formales en la información en la gráfica, que generó conflictos de baja intensidad diplomáticos con dos repúblicas hermanas. Y por otro lado, el estilo, por allí, ustedes le dicen política, para mí todo es política, pero creo que el estilo de la chicana en este contexto tiene poco significado. Creo que para el año que viene, cuando haya elecciones, va a ser importante la separación, la identificación, las diferencias, pero en este punto me parece que la sociedad argentina lo que está proyectando en el gobierno e incluso también en los gobernadores es la idea de una salida rápida, la idea de una salida no traumática. Me parece que en general el gran acierto del gobierno ha sido utilizar el tiempo como uno de los factores críticos más importantes y que, si bien la situación en la Argentina no es buena, si la comparamos con otros países de la región, vaya que sí es buena, ¿no? Jeremías, vos, ¿cuál es tu parecer después de la conferencia del presidente de este sábado? Bueno, cada 15 días tenemos conferencias así importantes y todo el país se paraliza para escucharlo, pero ¿notaste alguna diferencia con las anteriores? ¿Qué impresión te dio? Sí, por supuesto, las diferencias fueron significativas. Advertimos quizá una posición del presidente de mediador a partir de los conflictos o los contradiscursos que habían estado teniendo entre los dirigentes de la provincia de Buenos Aires con los de la capital federal. Y en este caso, en la conferencia, pareció que el presidente, como mediador, actuó en las tensiones que habían existido hasta el momento. Lo que sí se evidencia, lamentablemente, la posibilidad, en efecto, un efecto boomerang, ¿no? Si podríamos decir, ante las críticas que había recibido hasta ese entonces Horacio Rodríguez Larreta, con lo que son, bueno, el caso de la Villa Azul, en las últimas informaciones, donde en provincia de Buenos Aires estamos teniendo una situación muy compleja, difícil de manejar en lo que son las villas de emergencia de nuestro país, que lamentablemente, como sabemos, una pandemia de esta naturaleza siempre termina siendo a los más vulnerables, a quienes más afecta. Desde lo discursivo, por supuesto, parece ser que hoy la opinión pública no demanda este tipo de conductas. Se había percibido desde el inicio de la cuarentena hasta esta fecha un trabajo coordinado, mancomunado, en donde lo que importaba en cierta forma era el manejo y la solución de los conflictos generados de la crisis, y donde lo político, yo también considero todo es político, pero en términos agonales se había dejado detrás. No obstante, no fue esta experiencia, con lo cual ha cambiado un poco la estrategia y veremos qué pasa. Yo creo que el efecto boomerang esto nos hace pensar o nos hace creer que
es muy difícil que los políticos puedan escapar de estas situaciones, lamentablemente. Gustavo, y con el correr, vos lo decías, comenzó muy bien en cuanto a las medidas que se había tomado, en cuanto al tiempo que llevó tomar la medida, fue rápido, prematuro, tuvo sus aciertos en cuanto a controlar el virus y ganar tiempo, sobre todo la para... cuarentena más larga del mundo. Sí, para el sistema de salud. Sí, no digas esa frase porque la han tomado como si fuese la sí, cuarentena más larga del mundo, como que sí. lo toman ya como una situación de crítica, más allá de que es un dato objetivo de los días que llevamos. Pero con esta cuarentena, Gustavo, ¿los números han cambiado mucho en el respaldo a Alberto? A ver, estamos ante, vuelvo a insistir, un contexto excepcional, extraordinario. Por lo tanto, hay que leer los datos con mucha prudencia, mucha cautela. Yo diría que este es un momento de consensos relativos, de consensos muy precarios. Si ese 80, y cometería el error. Ese 86 de imagen positiva. La aprobación tan alta no es tanto las buenas medidas del gobierno, sino también el deseo o la aspiración de los argentinos de salir de esta situación, ¿no? Entonces, creo que el gobierno haría bien en ser mucho más prudente, en no creerse, entre comillas, estos datos, no comerse la curva, como dicen los chicos ahora, y entender que en realidad esto es una construcción colectiva cotidiana, donde todo se resignifica. Fíjense, por ejemplo, es muy difícil parametrizar, aún en países que tenemos más o menos alguna similitud o que estamos en la misma región, no todos tenemos el mismo sistema de salud, no todos tuvimos la misma respuesta en el tiempo. Claro. Es muy difícil comparar y establecer algún criterio que uno pueda decir, bueno, nosotros tuvimos más días o menos días de cuarentena y eso nos hace más o menos vulnerables. Lo que sí creo es que los gobiernos, en todos sus niveles, municipales, provinciales y nacional, deben mantener las alertas muy altas y muy vigentes. En este sentido, yo creo que es importante observar, por ejemplo, el panorama de la ciudad de Río Tercero, como una de las ciudades que tiene quizás una de las culturas de riesgo más importantes del país, básicamente por dos cuestiones. Es un polo petroquímico, ¿no? Y el antecedente de las explosiones de la década del 90 convierten a la sociedad de Río Tercero en una sociedad modelo para que la veamos. Ellos tienen muy poquitos casos de coronavirus y casi ningún caso de dengue, y la cuarentena la han cumplido con un grado de eficiencia que, si la comparamos con el resto de las ciudades de Argentina, es realmente importante. Cuando decís eficiencia, Gustavo, ¿a qué te referís? ¿A estricto o realmente los controles donde deben estar? Exactamente, porque están tanto la sociedad, los vecinos, como la defensa civil, los bomberos, la policía, la municipalidad, todos saben lo que tienen que hacer. Claro. Ninguno está improvisando. Me parece que esa cultura, ese aprendizaje que ellos tuvieron de mala manera, porque las explosiones de la década del 90, nadie quiere tener una situación así, pero ellos tuvieron esa cultura que les permitió transitar la cuarentena, creo que de un modo absolutamente distinto. Y ese es el punto central. El día después, cuando sea ese día después, creo que se viene un aprendizaje institucional sumamente importante para todos, ¿no? Ojalá. Empezando por las dirigencias. No importa si son políticas o institucionales. Me parece que la dirigencia tiene que aprender que no nos puede volver a ocurrir un episodio de estos con el nivel de improvisación con el cual atacamos a este. Jeremías, lo que más se le pide al presidente es que abra la cuarentena por el tema de la economía y que se empiece a reactivar la economía. Él ha dicho que es mentira que si abrimos la cuarentena la economía se vuelva próspera, que el problema no es la cuarentena en sí, sino la pandemia que ha afectado al mundo. ¿Qué opinas con respecto a esa opinión del presidente? La verdad que es una situación muy complicada. La verdad que, por supuesto, coincido en eso con el presidente, de que los problemas económicos que venía teniendo, arrastrando Argentina, y también la globalización como fenómeno, no nacen y no surgen a partir de la cuarentena. Éramos un país que venía con acumulación inflacionaria, un país endeudado, un país que hace 10 años no poseía crecimiento económico, un país sin inversión. Lo que sí, por supuesto, la cuarentena, esta pandemia ha incrementado todas estas problemáticas que ya teníamos como problemáticas estructurales. Aún así, se suma la complejidad de un mundo futuro en donde es muy difícil pensar la inserción económica de Argentina hacia el mundo, porque estamos hablando de una caída o de una crisis no solamente de demanda, sino también estamos hablando de una crisis en la oferta, por lo cual la posibilidad de esta inflación está vigente, y creo que es uno de los peores escenarios para un gobierno que incluso además tiene que resolver un problema sumamente complejo como el de la deuda externa, que estamos en un
soft default, lo llaman hoy, pero que genera mayor incertidumbre en los actores económicos y también define de manera trascendente cuál va a ser la capacidad de respuesta que tenga la República Argentina para recuperarse de la crisis económica. Creo que es una cuestión determinante, pero por supuesto que sí, los números dicen que la actividad económica ya se venía percibiendo en caída, pero por supuesto con los niveles en relación al inicio de la cuarentena ha sido estrepitosa la caída. Se vienen sí, los es números. un factor determinante. Si no producís y no consumís, la economía va a caer. Por más que Alberto Fernández diga que no, va a caer. Se vienen los números de abril que son más duros. Sumamente alarmantes porque Sí. ya es el mes en plena cuarentena. Estábamos hablando que en el mes de marzo Sí. el 9,8% Claro. había caído la actividad. Sí, sí. Claro. Y en una proyección interanual estamos hablando del 17,8%. Y la verdad que son niveles de mayores crisis. Por supuesto que tiene su comprensión. Yo creo que tanto la sociedad como los actores económicos lo que están intentando poner y la dirigencia política también debería poner en debate es encontrar cierta racionalización de esta cuarentena, ¿no? Sí, ni uno de los extremos, ¿no? Como se dice, o la cuarentena total, extrema, ni tampoco la apertura, digamos. En el medio hay un montón de grises en los cuales seguramente allí hay que trabajar. Gustavo, te hago sí, discúlpame, Jeremías. Gustavo, te hago la... No, que yo en esta quería... Sí. Perdón, pero... No, dale, termina. No, que coincidía plenamente con lo que dice Gustavo en relación al desafío que tiene el Estado. Quienes han parecido imponerse como el modelo a seguir en el manejo de la crisis han sido el modelo asiático, en donde la centralidad está puesta en la competencia que tiene el Estado para identificar, controlar y administrar el virus. Y creo que en esto, el día después de la pandemia, va a ser fundamental esas competencias que puede llegar a tener el Estado argentino, con lo cual tenemos el ejemplo Río Tercero. Gustavo, somos un país muy heterogéneo, el virus también lo ha demostrado y se ha desarrollado absolutamente distinto y diferente. ¿Cómo observás vos una mirada federal de todas las acciones de Alberto Fernández? ¿Cree que se está cumpliendo esa premisa del federalismo con estas decisiones? Últimamente se ha acentuado mucho en lo que es el AMBA por la zona más complicada, pero ¿cómo lo evaluás? ¿Cómo se ha ido desarrollando con esta mirada federal? Creo que están ocurriendo cosas sumamente importantes e interesantes desde lo institucional. Fíjense que no es lo mismo la posición de la oposición, ¿no? Que está en gestión de gobierno, de la oposición que está en tarea legislativa. Sí. Hay un mundo de distancia conceptual entre lo que están defendiendo unos y otros. Se nota sobre todo en las redes. También estamos viendo algo inédito, una alianza tácita entre el gobierno nacional y todos los gobernadores. A la fecha, y ustedes lo podrán verificar, no hay ningún gobernador que haya planteado que hay diferencias en el trato del gobierno central hacia las provincias. No. Sí, Este me parece que es un dato importantísimo. En tercer lugar, se ha dado, de hecho, que Horacio Rodríguez Larreta ha asumido la jefatura de la oposición, por el simple hecho de haber leído el clima de opinión imperante y haber apostado a una comunión de intereses con el gobierno central para salir de esta crisis. Me parece que eso lo han entendido prácticamente todos los gobernadores. Lo que pasa es que en un país federal en los papeles, pero unitario en la realidad, lo que pasa en AMBA, lo que pasa en Capital Federal, nos estamos enterando todos todo el día, todo el tiempo, y estamos como intoxicados de lo que pasa en Capital Federal. Y la verdad es que la cuarentena en el interior del país se vive de una manera diferente. Y bueno, la No digo que hay relajamientos, pero sí creo que a nivel económico, la actividad económica del interior, no digo que sea normal, pero sí que está recuperando, y lo vamos a ver con los números del mes de mayo, ¿no? Así que yo diría, hay que ser más prudentes, hay que ser cuidadosos y hay que apostar todo a la reconstrucción. Me parece que los recursos que tenemos por delante son importantísimos. Hay que repensar la cotidianeidad, hay que repensar la producción de contenidos, la producción de bienes y servicios, el consumo de bienes y servicios. Ya nada va a ser igual. Digo, desde lo más simple de ir al colegio, por ejemplo, aulas llenas de alumnos, va a ser prácticamente difícil. Y los espectáculos públicos, los espectáculos deportivos. Digo, hay que repensar y vamos a tener mucha tarea por delante porque la clave es que no nos vuelva a agarrar tan improvisadamente esta situación, ¿no? Hasta que no haya vacuna esto se va a repetir todos los años, así que esperemos que sea. Absolutamente.
En menor medida. No, estaba pensando en lo que decías, Gustavo. Claro, la conferencia de prensa del presidente del sábado habló de Buenos Aires nada más. Fíjate que el interior creo que no lo nombró, o en algún extracto muy pequeño. Sí, en una de las filminas, en donde reflejaba que la situación era distinta. Pero además, lo demás fue todo relacionado. Está bien, el foco está ahí del coronavirus y eso está claro, pero digo, fue solamente referido a Buenos Aires. Totalmente, y creo que tenemos que tener paciencia y prudencia los que vivimos en el interior, porque el 90% de los últimos contagios han surgido de esa zona, de ese sector del país, y nosotros tenemos que acostumbrarnos a una nueva realidad. Evidentemente que hay cosas que han llegado para quedarse, vamos a demandar mucha más internet, digo, del teletrabajo, la educación a distancia, demanda una infraestructura que hoy no contamos, no tenemos, hay un hambre en el mundo de banda ancha, y creo que tenemos que empezar a pedirle a nuestros gobernantes que ya se pongan a trabajar en eso, ¿no? En el día después. En el momento electoral será el momento de la diferenciación, pero mientras tanto me parece que la unidad hoy realmente es muy importante. Jeremías y Gustavo, muchísimas gracias. Simplemente, Gustavo, ¿cuál es la próxima lectura que vamos a hacer del trabajo que estás haciendo? Adelantanos algo. ¿Qué se está midiendo? No, por suerte estamos con mucho trabajo. Y lo que estamos tratando de evaluar en gran medida es el tema de las fake news. Nosotros en la última medición tiramos una frase, ¿no? Es decir, si el virus fue creado accidentalmente en un laboratorio o si fue creado por la naturaleza. Porque habíamos visto que hay como una idea instalada en la fake news de que los chinos inventaron a propósito el virus para contagiar a todo el mundo, al menos en la tesis de Donald Trump. Y el 70% de los argentinos cree que fue creado en un laboratorio, con lo cual guarda que esta intoxicación informativa a la cual estamos siendo sometidos todos los días, porque estamos desesperados buscando información, por allí los medios no hacen edición responsable, las redes no filtran contenidos y obviamente nosotros consumimos cualquier cosa y le damos verosimilitud a cualquier cosa que esté cercana al pensamiento que tenemos, ¿no? Bueno, Entonces, vamos a estar muy atentos. Vamos a estar muy atentos y te vamos a convocar para cuando conozcamos ese resultado, ¿no? Que Córdoba ha vivido una fake news en este último fin de semana, muy importante también con la de la ciudad sitiada y demás. Totalmente. Y nada de eso había pasado. Jeremías y Gustavo, muchísimas gracias, se nos terminó el tiempo, pero lo vamos a estar siguiendo el tema porque es muy atrapante aquí en Telediario Federal. Un fuerte abrazo para ambos. Agradecidos. Chao, Jeremías. Hasta la próxima, agradecido. Hasta luego.